Si tan solo tocar el borde de su mano, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé, tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudieras tocar sus manos, libre sería. yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro. para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada, la mirada de mi Salvador. Si tan solo tocar el borde de su manto, dile: te necesito, Señor Jesús. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús, clama ese nombre: Jesús, 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 nombre sin igual. Clama ese nombre, hermano: Jesús,
nombre sin igual. Jesús, nombre sin igual. Oh, Jesús, nombre sin igual. Oh, Jesús, nombre sin igual. Una vez más clama, Jesús. El nombre sin igual. Jesús, nombre sin igual. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, el centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. Oh, tú eres el centro, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Otra vez más, el centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, el centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo
mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo ser el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú, desde mi ser hasta el cielo, Cristo ser el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo ser el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo mi vida eres tú, sí, mi vida, una vez más, de mi ser hasta el cielo, Cristo ser el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo ser el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. ¿Qué te puede quitar el gozo, mi hermano, si tú has decidido poner a Cristo en el centro de ti? Por eso Pablo, inclusive en la cárcel, él se gozaba, él adoraba, él cantaba. ¿Por qué? Porque decía, a lo mejor me quitaron mi libertad, pero si lo tengo a Cristo, lo tengo todo. Puedes tener problemas, dificultades, pero tú sabes que si Cristo está contigo, las vas a superar, porque Él está contigo, porque Él está en ti. Amén, amén. Que nada te quite el gozo, que nada te quite. Hay problemas laborales, hay problemas en la casa, pero que tú siempre puedas decir, Señor, a lo mejor tengo esto, pero si te tengo a ti, lo tengo todo. Si te tengo a ti en mi casa, ¿qué importa, Señor? Yo sé que tú me vas a ayudar de alguna manera. Yo sé que tú me vas a rescatar. Yo sé que tú vas a hacer tu obra, pero nada va a quitar el gozo de mí. ¿Por qué? Porque te tengo a ti. Porque te tengo a ti y eso me basta. Oh, Rebequeta. Sabes, mi hermano, que nada, ni el diablo, ni ninguna persona puede con aquella persona que ha decidido tener a Cristo como su prioridad. Porque muchas veces cuando ves a una persona que tiene confianza en Cristo, le puedes ver dificultades, carencias, problemas, pero tú sabes, dices, esa persona qué es lo que tiene, que siempre está feliz, que siempre está contenta, porque ha puesto su confianza en una roca inconmovible, porque ha puesto su confianza en un castillo inconmovible, porque sabe que a pesar de todo, Cristo va a ayudarle en todas las cosas. Amén. Te adoramos, Jesús. El centro de tu iglesia sé Jesús. El centro de tu iglesia sé Jesús. Decláralo, decláralo, decláralo. Cada rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres Cristo. Cristo, el centro de tu iglesia sé Jesús. Amén. El centro de tu iglesia sé Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres Cristo. Cristo, confiesa el nombre de Cristo. Oh, Cristo, Clama por Él. hay poder en el nombre de Cristo. Hay sanidad en el nombre de Cristo. Cristo.
pueblo unido pide hoy su libertad y salvación. Ármanos con tu valor. Lo que deseamos es revolución. Amén. Y que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, y vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana en Jesucristo el Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana en Jesucristo el Rey. Levantamos un clamor, Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy su libertad y salvación. ármanos con tu valor. Lo que deseamos es revolución. Yo lo deseo, mi hermano. Y que el cielo se parta en dos, inundamos, en el desierto broten ríos, y vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana en Jesucristo el Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana en Jesucristo el Rey. Oramos, Señor, porque esa libertad sea traída a tu pueblo. Más fuerte, amén. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación,
¿Cuál es el porqué? ¿Cuál es el porqué que justifica que Dios haya dado lo más valioso de Él? ¿Cuál es el porqué? Sí, tiene que haber algo que justifique, sí, ¿por qué Dios dio a lo que más amaba? Cristo es el misterio más profundo de Dios. Sí. ¿Por qué lo dio? Sí. Jesucristo, cuando estaba aquí en la tierra a los 12 años, Él dijo: es necesario estar en los negocios de mi Padre. Sí. Si el Padre tiene un negocio e invirtió lo mejor de Él, que es su Hijo amado, ¿sí?, sería un mal negociante. Él tuvo que haber pensado, ¿verdad? Voy a hacer una inversión, voy a dar lo mejor de mí, voy a dar lo mejor de mí porque espero algo más grande o de igual valor. ¿Sí? Tiene que haber una razón, un porqué. ¿Por qué? ¿Sí? Además, de tal manera, nos habla de la dimensión de Dios, nos habla de la dimensión del amor de Dios, que no hemos logrado nosotros a comprender esa dimensión tan grande de amor de Dios. ¿Sí? Nosotros necesitamos pedirle al Señor: revélanos el por qué diste a tu Hijo. ¿Por qué? Dice, porque de tal manera, ¿por qué? O sea, ese amor tan grande, tan ancho, tan largo, tan alto, tan profundo, ese amor tan grande, para que tú hayas dado lo mejor de ti. ¿Sí? Tiene que haber un porqué. Dice, amó, ¿qué cosa? ¿Amó a qué, hermana? Al mundo. ¿Sí? ¿A cuál mundo amó Dios? La palabra mundo en el griego se emplea, ¿verdad?, en tres. Uno, el planeta, como planeta. Otro, como el cosmos, el universo. Y otro, como el sistema. ¿Sí? Como el sistema. ¿Sí? Entonces, nos movemos en un mundo que fue creado a partir de que el hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Sí? Se creó este mundo que ha venido la iniquidad, que ha venido la maldad, que ha venido la violencia en aumento. ¿Sí? ¿Amó este mundo? Ese no es el mundo que amó Dios. ¿Sí? Porque sería decir, ¿cómo es que tú amas a este mundo? En el genocidio, millares, millones de muertos, en el aborto, millones de niños abortados. Ese no es el mundo. ¿A qué mundo amó? ¿Sí? ¿A qué mundo amó el Señor? ¿No se ha puesto a pensar a qué mundo amó? ¿Sí? Él amó al mundo que Él creó. ¿Sí? Este mundo como sistema en el cual nos movemos actualmente, este mundo Dios nos lo creó. Con todos sus sistemas, Dios nos lo creó a este mundo. ¿Sí? Dios creó al mundo que Él, Dios amó al mundo que Él creó, y a ese mundo dio su Hijo. ¿Sí? A ese mundo Dios dio su Hijo. ¿Sí? ¿Sabe que como mundo, el planeta o el cosmos entero, como mundo, permanece inalterable? Está sujeto a las leyes de Dios. ¿Sí? Está sujeto a las leyes de Dios este mundo. El único que se desajustó en la creación fuimos nosotros como hombre. Nos desajustamos nosotros. ¿Sí? Como mundo el sol sigue saliendo por el oriente y en nuestro caso se oculta por el poniente. Como mundo,
El 21 de marzo entra la primavera. Sigue entrando la primavera y hay un cambio en el ecosistema, en la flora, en la fauna, en el clima. Entra el verano, ¿sí? La creación le sigue obedeciendo. El único que se desajustó fuimos usted y yo. Fue la humanidad y creó ese sistema de mundo en el cual ahora nosotros nos movemos, ¿sí? Y como mundo o como universo, cada uno de nosotros tenemos un universo, un mundo que nos hemos encargado de construir. Cada uno hemos construido un mundo y esa es nuestra realidad. La realidad en la cual nosotros vivimos, ¿sí? Es el mundo que hemos construido a lo largo de los años, ¿sí? Entonces tenemos que entender nosotros, ¿sí? Ok, los niños se van a la escuela dominical. Ok, los niños se van a la escuela dominical, por favor, ¿sí? Padre, oramos por los niños, Señor, bendice a los niños en este tiempo, Padre Santo, que sea un tiempo rico, Señor, donde cuidemos la palabra, Señor, que va a ser sembrada y que nos permita, Señor, construir, Señor, en la vida de los niños, Señor, un mundo alineado al tuyo, Señor, al sistema que tú creaste, Padre Santo, ¿sí? En el nombre precioso de Jesús también oramos porque nos abras el entendimiento para poder comprender, Señor, la realidad tuya y la realidad nuestra, Señor, y que nos invites, Padre Santo, a poder salir de nuestra realidad. Muchas veces esperamos que tú entres en nuestra realidad, Señor, pero sabemos que nunca entrarás en nuestra realidad. Eres tú el que nos invita, sal de tu realidad para que yo pueda entrar, para que tú entres a mi realidad. Ábranos el entendimiento, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. ¿Sí? En una ocasión trajeron a una mujer sorprendida en adulterio ante Jesús, ¿sí? Ajá. Entonces, ellos dijeron, ¿verdad? Esta mujer fue sorprendida en adulterio, ¿sí? Y la ley dice que las tales deben morir, ¿sí? Ahora, era un grupo de religiosos. No era la primera vez que los religiosos intentaban poner una prueba a Jesús utilizando la ley, ¿sí? Para tratar de denigrar la imagen frente a las multitudes, ¿sí? La respuesta que ellos recibieron fue inesperada, sencilla y profunda, y dejó al descubierto el corazón de ellos, rescatando a aquella mujer de una muerte segura, ¿sí? Ahora, quizás algunos de nosotros nos hemos sentido como aquella mujer, atrapada en sus errores, debilidades y las circunstancias del momento. Y mucha gente deambula en el mundo así, ¿sí? Con esa realidad, arrastrando un pasado que no logra, ¿verdad?, salir de ese pasado. Ajá. Entonces, aquella realidad, quizás en algún momento nos hemos visto tú y yo, ¿sí? De la cual esperamos que Dios intervenga y nos rescate una vez más con sus palabras oportunas y sus muestras de poder, ¿sí? Pero también quizás nos cueste reconocerlo, pero pudiéramos ser parte de aquella otra realidad, de aquellos hombres religiosos, ¿sí? De aquellos hombres fariseos, ¿sí? Esos momentos en los cuales pareciera que tenemos el mundo solucionado, que tenemos todo arreglado y que nos damos el tiempo para mirar los errores de los demás, ¿sí? En esas dos realidades se mueve toda la humanidad, ¿sí? Unos juzgando, sintiéndose superiores, y otros sintiéndose atormentados
por los errores, por los problemas emocionales, mentales con los cuales ha vivido, ¿sí? El hecho es que cada uno trae una realidad, ¿sí? Y Dios jamás va a entrar en esa realidad, ¿sí? Mira, aunque nuestra mente no quiera reconocer fácilmente nuestra identificación directa con la realidad de los fariseos, lo cierto es que nuestra naturaleza humana reacciona frecuentemente con ese tipo de conductas, ¿sí? Debe ser una verdad contundente y direccional a nuestras vidas el hecho de que no hemos sido llamados a ser parte de ninguna de esas realidades, ¿sí? Cuando el Padre nos ve, no trata con nosotros como una mujer pecadora, ¿sí? No trata así con nosotros como la mujer pecadora. Tampoco intenta mejorar nuestra perspectiva de vida, ¿sí? Cuando mostramos comportamientos religiosos. Nuestra posición es Cristo. Y nuestra asignación, nuestra posición es Cristo. Algo que tú tienes que entender bien claramente, ¿sí? En Cristo Jesús tenemos todo, ¿sí? Es en Cristo Jesús que tenemos todo. Cuando Él dijo, consumado es, ¿sí? Nos vivificó nuestro espíritu, ¿sí? Nos regeneró nuestro espíritu y nos sentó con Él en lugares celestiales, ¿sí? Entonces, nuestra asignación es la manifestación de su vida, de su amor, de su gracia, ¿sí? Esa es nuestra asignación como iglesia, como hijos de Dios que somos, la manifestación de su vida, de su gracia, de su amor, ¿sí? Como una naturaleza transformadora que juzga el sistema del mundo y de la muerte, ¿sí? El Padre sabe, ¿sí? Quizás nosotros no estemos totalmente conscientes de eso, pero muchas veces preferimos, ¿sí?, identificarnos con realidades incorrectas, ¿sí? Tenemos que salir de esas realidades incorrectas. Ese mundo que construimos, separado de Dios, fuera de Dios, no es nuestra realidad. Esa no es nuestra realidad, ¿sí? Hay gente que vive, ¿verdad?, así. Y David luchó mucho, ¿verdad?, con eso. Porque David dijo una vez, no logro borrar las vergonzosas acciones que cometí, ¿sí? Se le venían a su mente una y otra vez. Y no podemos borrarlas hasta cuando reconocemos en Dios que esa no es nuestra realidad, ¿sí? Él jamás va a entrar en nuestra realidad. Él nos invita a salir de nuestra realidad, ¿sí? Sal de esa realidad y entra a mi realidad. Sumérgete en mi realidad, ¿sí? Es la invitación de Dios Padre. Sumérgete en mi realidad, ¿sí? Si no entendemos ese llamado que Dios nos está haciendo de sumergirnos en su realidad, ¿sí? Ahora, destruir el mundo interno que construimos a lo largo de los años no es fácil, ¿sí? Pero tampoco es imposible. Sí se puede, ¿sí? Sí se puede. En Cristo Jesús se puede, ¿sí? Entonces, nuestro Padre siempre buscará provocar en nosotros su realidad. Esa realidad es Cristo, Cristo en nosotros, Cristo en ti, esperanza de gloria, ¿sí? Cristo en ti es importante, ¿sí? Por eso, no sé si viste las enseñanzas de miércoles y viernes, donde nos enfocamos precisamente a descubrir al Cristo que portamos en nosotros, ¿sí? Y hablamos en la enseñanza del viernes, ¿verdad?, que Cristo, sabiduría de Dios y poder de Dios, ¿sí?, está en tu interior. Y tú y yo tenemos, ¿verdad?, que buscar en Cristo, ¿sí? Si hemos resucitado, poner nuestra mirada en Cristo, ¿sí?, donde está escondida vuestra vida. Tu realidad, tu verdadera realidad está en Cristo, ¿sí? Mira, entonces,
construimos un mundo, ¿sí? Construimos un mundo a lo largo de toda nuestra vida, ¿sí? Y una de las cosas es que seguimos construyendo, seguimos edificando, ¿sí? Cada uno es constructor del mundo interno que porta, ¿sí? Y los materiales que puede usar es madera, heno, hojarasca, o plata, oro, piedras preciosas, ¿sí? Pero estás construyendo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros construimos en base al diseño de Dios, ¿verdad? Todo va a ser probado. Todo va a ser probado, ¿sí? Los vientos van a golpear, las lluvias van a golpear, ¿sí? Todo va a ser probado. Pero si tú construiste, ¿sí?, tu mundo en base a Cristo Jesús, ¿sí? Mira, dice Hebreos 1:1, por la fe entendemos, dice, por la fe entendemos. Esa palabra es vital. Entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios, ¿sí? Por la palabra de Dios. Pensemos en el universo físico. Fue creado por la palabra de Dios y sustentado por la palabra de Dios. Ahora pensemos en tu universo, en tu mundo interno, ¿sí? Tu mundo interno, si es construido por la palabra de Dios, cada vez que tú vayas a Dios, háblame, Señor, háblame, dame el pan de vida, dame una palabra de vida, y tú la obedeces, ¿verdad? Tu mundo interno, tu mundo interior va siendo construido, ¿sí? Va siendo construido, ¿sí? Y es un mundo, ¿verdad? Es un mundo de acuerdo al diseño de Dios, ¿sí? Entonces, somos constructores y diseñadores de la realidad en la cual vivimos, ¿sí? De la realidad en la cual vivimos. Cada uno vive una realidad, ¿sí?, que hemos construido, que hemos diseñado. Y si bien son muchas las circunstancias y las personas, ¿sí?, que aportan a dicha construcción, ¿sí?, amigos, padres, hermanos, en tu infancia, ¿sí?, en tu adolescencia, en tu juventud, ¿sí?, ellos aportaron a la construcción de la realidad que ahora vives, ¿sí? Somos nosotros los que expedimos los permisos para que puedan entrar en el terreno de la obra que es construir nuestro mundo interior, ¿sí? Entonces, por eso es que usted y yo deberíamos de tener mucho cuidado con quién caminamos, con quién compartimos, con quién invertimos tiempo, porque usted le está dando permiso a que entre a su vida, ¿sí? Y el entrar a su vida, ¿verdad?, va a aportar para la construcción de su mundo, ¿sí? ¿Cuántos no llegamos a un momento donde nos arrepentimos del habernos relacionado con X persona, con aquella persona, ¿verdad?, porque fuimos afectados emocional, sentimentalmente, mentalmente fuimos afectados, ¿verdad? Sí, le permitimos entrar y luego destruir toda esa forma en la cual construimos ese mundo interior, ¿sí? Mira, por eso tenemos que ver bien claro, ¿verdad? Sí. Cuando comenzamos a transitar el camino de la fe en Dios, lo que generalmente sucede es que pretendemos traer a Dios a la escena de todas estas realidades, ¿sí? Queremos que Dios las transforme. Pedimos a Dios que intervenga en nuestra realidad. Piensa en el hijo pródigo, ¿sí? Él tuvo que emprender, él tuvo que salir del mundo que construyó, separado de Dios, alejado de Dios. Él tuvo que salir, tuvo que emprender, tuvo que dejar, ¿sí?, y regresar al mundo, al sistema de Dios, ¿sí? Entonces, cada uno, ¿verdad?,
en su búsqueda de Dios, en su búsqueda del Padre, en los diseños del Padre, cada uno va avanzando y va saliendo de ese mundo que construyó sin Dios. ¿Sí? Entonces, generalmente sucede, le digo, que pretendemos traer a Dios a la escena de todas estas realidades. Queremos que Dios las transforme. ¿Sí? Pedimos a Dios que intervenga en nuestra realidad. Buscamos que nos cambie, que cambie a las personas que nos rodean, que mejore nuestra situación financiera, que intervenga en nuestra salud. ¿Sí? En resumen, le decimos a Dios, entra en mi realidad. ¿Sí? Piense por un momento en esa realidad, ¿sí? La realidad que usted ahora está viviendo. Yo no la sé, ¿sí? Pero piense usted en esa realidad, ¿sí? Algo en su interior está que usted responde. En el centro de su vida está algo que usted responde y sigue construyendo, ¿sí? Algo que usted permitió que pasara, que rebasara las fronteras. Usted permitió que entrara y ahí está. ¿Sí? Mira, ¿sí? Todo lo que llega a nuestra vida debe atravesar algunas fronteras. Los filtros de nuestra percepción e interpretación de los hechos y personas. Cuando eso sucede, esas circunstancias y personas encontrarán su posición en nuestra realidad. ¿Sí? Y por alguna razón en algún momento reconocemos la necesidad de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Y Él nos envía un obsequio, fe. ¿Sí? Fe. Por eso le dijeron a Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de tu mundo, sal de tu sistema de vida. ¿Sí? Porque ahí no va a prosperar mi palabra. Ahí no va a tener fruto mi palabra. ¿Sí? Sal de tu tierra. Y le obsequió fe. La fe es algo precioso que Dios le ha dado a usted y a mí. ¿Sí? Por la fe, si entendemos que por la fe el universo fue construido, por esa fe quiero construir mi sistema, mi mundo interior en base a la voluntad de Dios. Creer es bien importante. Yo le decía a la hermana Lilia, porque la hermana Lilia me decía, me acerca, ¿cómo está? Ay, más o menos la voy llevando así. Hermana, todo está en Cristo. A veces nos desajustamos tantito. Y Char, como doctor, sabe que las enfermedades, el 80% o cuánto por ciento son psicosomáticas. Char, ¿nos puedes decir un poquito qué es psicosomático? Fuerte. Síntomas. Es un trastorno mental, es una actividad mental. Es una actividad mental, ¿sí? La actividad de la mente es bien importante, ¿sí? Porque empezamos a pensar fuera de los pensamientos de Dios, fuera de lo que Dios piensa. ¿Sabe que Dios piensa? Y sabe que Dios piensa y piensa en usted. Dios piensa y piensa en usted, en mí, en cada uno de nosotros. Pero nosotros nos salimos tantito de los pensamientos de Dios y hay un trastorno psicosomático, ¿sí? Que se refleja en el cuerpo. Y no solo una enfermedad, ¿sí? Fisiológica, ¿sí? O biológica, sino, ¿sí? Tanto trastorno mental que lo expresamos a través del cuerpo, ¿sí? Mira, porque nos alejamos de los pensamientos de Dios, nos alejamos de Dios, ¿sí? Él nos regala fe, ¿sí? La capacidad de creer en Él y la posibilidad de conectarnos una vez más con su persona, ¿sí? Y cuando recibimos su obsequio, no podemos resistir el deseo de responderle con una oración, un ruego, un pensamiento. Dios, entra hoy en mi realidad, ¿sí? A veces decimos, hasta que toque fondo, ¿sí? Y muchas veces la gente toca fondo, ¿sí? Y Dios les habla.
Pero ellos no salen de esa su realidad que construyeron. ¿Sí? Si no les regala el Señor fe. ¿Sí? Dios no va a entrar en tu realidad que construiste sin Dios. Dios te va a regalar fe para que salgas de esa realidad y entres a la realidad de Él. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús con la mujer aquí, que estaba viviendo una realidad de los errores que había cometido, de las situaciones que lo habían llevado de las circunstancias que lo habían llevado a esa situación. Y esta era la realidad de los fariseos, ¿verdad? Que en ese momento estaban bien, pero capaces de poder señalar los errores de otros, ¿sí? Ninguna de esas realidades era la realidad de Dios. La realidad de Dios es de vida, ¿sí? Ajá. Entonces, vamos a hablar a través de esta serie de enseñanzas, ¿verdad? Que la respuesta a esa oración de Dios entra en mi realidad es no. Pero vamos a descubrir el camino que Dios ha trazado para volver a la realidad de Él. ¿Sí? Dios no va a entrar en la realidad tuya que construiste sin Dios. ¿Sí? Pero te regala fe y vamos a descubrir el camino para volver a conectarnos con Él, a poder verlo, a poder, ¿verdad?, palparlo, a poder oírlo. ¿Sí? Entonces, Dios nunca entrará en nuestra realidad. Lo que vamos a descubrir a través de este tiempo, ¿verdad? Si podemos creer en Dios, ¿sí? Creemos en Dios. Yo creo que todos creemos en Dios, pero muchas veces no alcanzamos a vivir y a palpar todos los días lo que creemos. ¿Sí? No alcanzamos a vivir y a palpar todos los días lo que creemos. ¿Creemos que Dios habla? Sí. Sí. Pero ¿cuántas veces yo me he salido al principio, ¿verdad? Cuando empezó este sentir, háblame, quiero verte. Muchas veces salí frustrado. ¿Sí? De por qué no oía nada, de por qué no veía nada. ¿Sí? Y me atravesaban pensamientos, no existes, eres una ilusión. ¿Sí? Pero Dios ha venido tratando conmigo para mostrarme el camino que me conduce a Él. ¿Sí? El camino que me lleva a Él. Y eso empieza con la fe. ¿Sí? Hallaremos la causa por la cual leemos, oímos de Dios, pero no llegamos a conocerle de una manera personal. ¿Sí? Dios es un Dios personal, relacional. ¿Sí? Por eso les decía yo que destruir el mundo interior que construimos separados de Él no es fácil, pero no imposible. Sí se puede. Sí. Y por otro lado, lo más importante, descubriremos el camino que Dios abrió para que toda su vida, ¿sí?, la plenitud que habitó en Cristo Jesús, ¿sí?, la descubramos y sea parte nuestra. ¿Sí? Vamos a hallar juntos el camino que Dios abrió para disfrutar de su amor. ¿Sí? Juntos lo vamos a encontrar a través de esta serie de enseñanzas. ¿Sí? ¿Sí? Juntos vamos a encontrar cuál es el inmenso poder que opera en el universo, que operó en Cristo, sacarlo de los muertos y que está dentro de ti y dentro de mí. ¿Sí? Mira, la razón por la cual en algún momento Dios se niega a entrar en nuestra realidad es sencilla. ¿Sí? Dios quiere que entremos en su realidad. Eso es lo que Dios quiere, que tú y yo entremos en su realidad. Que tú puedas decir, como la mujer aquella, ya no creemos por lo que nos dijiste. Que podamos decir,
Ya no creemos porque hemos leído que lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado tocante al verbo de vida, eso les anunciamos. Lo hemos experimentado. ¿Sí? Lo hemos experimentado, lo hemos visto. ¿Sí? Tu vida espiritual va a desarrollarse, va a crecer más. ¿Sí? Todas nuestras realidades humanas y naturales tienen la capacidad de cortar nuestra comunión con Dios. Nuestras realidades humanas y naturales tienen la capacidad de cortar nuestra comunión con Dios. ¿Sí? Tienen ese poder porque nosotros mismos se lo otorgamos. ¿Sí? El hombre fue creado para ser lleno de Dios. ¿Sí? Nunca para ser lleno del diablo. ¿Por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al descubrir juntos, ¿verdad?, el camino, mira, tú vas a tener el poder operando en ti para poder resistir toda tentación del diablo. No porque seas hombre o no seas hombre, no seas mujer, sino porque sabes que tú sabes a quién portas, sabes quién vive dentro de ti y tú vas a cuidar esa intimidad con Dios. Entonces, tienen ese poder porque nosotros mismos se lo otorgamos. Dios no violentará nuestras realidades. Dios no violentará nuestras realidades, pero tampoco entrará en ellas, a menos que esa intervención sea conforme a su propósito eterno. ¿Sí? Por eso Él creó un camino perfecto, un camino perfecto que nos lleva a la intimidad con Él, a la comunión con Él. ¿Sí? Y un ámbito único al cual todos estamos siendo invitados. ¿Sí? La realidad de Dios. ¿Sí? Porque yo creo que todos y cada uno de nosotros hemos llegado a atravesar, ¿sí?, en nuestro proceso caminos de desierto y donde a veces queremos tirar la toalla. ¿Sí? Donde a veces nos atraviesa el pensamiento, no hay Dios, ¿qué sentido tiene? ¿Sí? El ataque, pero Dios obrando, yo estoy seguro que Dios está obrando y que va a levantar una generación que tiene hambre y sed, ¿sí?, y que van a responder al llamado de Dios. Es un llamado de Dios interno que cada uno va a experimentar. Sal de tu casa, sal de tu parentela, sal de ese mundo, ¿sí?, que has construido sin mí. Por la fe entendemos que el universo fue hecho por la palabra. Cada palabra que Dios te hable y la pongas por obra, vas a construir entrando en la realidad de Dios. ¿Sí? Todo lo que Dios nos ha prometido, todas sus bendiciones, toda su sabiduría, toda su fuerza, su salud y propósito se encuentran en su realidad. ¿Sí? La manera de liberar todo aquello de nuestros días es sumergirnos en ella. ¿Sí? Tú tienes que sumergirte. Dios es real. ¿Sí? Pero tienes que responder al llamado a salir de esa realidad y entrar en la realidad de Dios. ¿Sí? Ajá. Entonces, vamos a encontrar maneras prácticas de sumergirnos. Maneras prácticas de sumergirnos día a día en esa realidad. Ajá. Sí. Aprenderemos también a no salirnos de los ámbitos de la realidad de Dios. ¿Sí? Yo, en mi transitar, les digo, he estado en lugares donde ha habido avivamientos, como Pensacola. ¿Sí? La verdad, estar en Pensacola fue un tiempo glorioso. La presencia de Dios era muy palpable. ¿Sí? En esos días, ¿verdad?, que estaba el avivamiento, llegaba gente de todo el mundo.
Llegaba gente de todo el mundo. Esa vez el pastor nos dijo, pastores mexicanos ministran a la gente, y venían de toda nacionalidad, y muchas veces nada más al levantar las manos la gente caía, ¿verdad? Tocada. Era un ambiente precioso, ¿sí? Pero se va diluyendo, ¿sí? O a veces salimos de la reunión, estuvo riquísima la reunión, qué hermosa estuvo la reunión, pero al día siguiente es lunes. Dices, salgo de esa realidad y vuelvo a esta realidad. Aprenderemos a cómo no salirnos de la realidad de Dios y aportar la realidad de Dios en medio de circunstancias, en medio de situaciones, en medio de problemas. Aportar la realidad de Dios ante las realidades que quieren destruir esa realidad en Dios, ¿sí? Aprenderás a vivir en esa realidad continuamente, ¿sí? Nuestro Señor actuó como un humano, ¿sí? Pero Él vivía en la realidad de Dios, en esta realidad terrenal, y traía la realidad de Dios, traía la realidad de Dios. Nadie conoce a Dios, al invisible, al que habita en luz inaccesible. El unigénito Hijo de Dios lo ha dado a conocer. Y estas experiencias como cuerpo de Cristo las tenemos que dar. El mundo va a conocer a través de tu ser absorbido por el ser de Él. Va a manifestar a Cristo, a la vida de Dios, ¿sí? Pero tenemos que entender que la invitación es: sal de tu realidad, entra en mi realidad, en mi vida plena, en mi amor absoluto, en mi justicia. Entra, ¿sí? Mira, sí. Entonces aprenderemos a no salirnos de los ámbitos de la realidad de Dios. La religión siempre se ha encargado de convencer a las generaciones que los ámbitos de Dios son breves momentos de experiencias superlativas, como migajas a las que deberíamos de conformarnos, ¿sí? Vivimos un domingo extraordinario en la presencia de Dios, pero luego vienen los demás días, ¿sí? Vamos a descubrir que los ámbitos de la realidad de Dios no son breves experiencias envolventes, ¿sí? Aunque son muy buenas, son muy ricas, ¿sí? Si usted ha disfrutado en algún tiempo la presencia de Dios tan rica, tan preciosa, son buenas, ¿sí? Pero tenemos que aprender a experimentar en todo tiempo la realidad de Dios, ¿sí? Mira, Dios desea de nosotros, ¿sí? Dios desea de nosotros que en lo que nosotros, Dios desea más de nosotros que lo que nosotros deseamos de Él. Dios desea mucho más de nosotros que lo que nosotros deseamos de Él, ¿sí? La vida se vuelve mucho más fácil cuando vamos a Dios y le preguntamos lo que Él desea, ¿sí? Y ese es un primer gran paso. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Sí? Yo les decía ayer a unos pastores en la mañana, el Evangelio no vino para mejorar tu vida. El Evangelio no vino para mejorar tu matrimonio. El Evangelio no vino para mejorar tu familia. El Evangelio vino a ti porque Dios espera algo de ti. Te ve como terreno donde siembra, y ningún sembrador siembra sin tener la expectativa de que va a cosechar algo, ¿sí? De que va a cosechar algo, ¿sí? Es cierto que sí va a haber cambios, es cierto que vas a ser mejor como esposo, como matrimonio, como familia, es cierto, pero lo que Dios espera, Él lo espera. Por eso es que dice que cuando Él envía su palabra no volverá vacía, sino que después de hacer lo que el propósito por lo cual lo envió, va a volver, ¿sí? Los frutos que Dios espera. Entonces, sí, una de las razones por las que Dios responde no a nuestros pedidos desesperados de su intervención en nuestras vidas es que arrastramos con nosotros, cuando vamos a Dios,
con nuestras realidades que estamos viviendo. Vamos con demasiada gente, vamos con situaciones, con circunstancias a cuestas, ¿sí? Queremos ir a Dios sin soltar nuestros recuerdos, sin soltar nuestras experiencias. Queremos ver su accionar, pero sin despojarnos de nuestra manera de concebir la vida, ¿sí? Pero Él nos cela y nos ama de una manera especial. Él te quiere a ti. Te quiere a ti únicamente. Me quiere a mí, ¿sí? Él nos quiere a nosotros en su presencia y a nadie más, ¿sí? Pero a veces vamos con mucha gente que no logramos, ¿verdad? O circunstancias de la vida. Él te quiere a ti. Que estés en su presencia, que te deleites en Él, que lo disfrutes en Él, que te sumerjas en su realidad, ¿sí? Entonces, sumergirnos en la realidad de Dios es aprender a reconocer nuestra verdadera identidad en Él, ¿sí? Y aprender a desprendernos de todo aquello que nos frena, ¿sí? De todo aquello que nos frena. Hay muchas cosas que nos frenan: gente, situaciones, circunstancias, situaciones del pasado. Deja tu pasado atrás, ¿sí? Tu pasado no define tu identidad, ¿sí? Quien define tu identidad es Él, es Cristo. Ajá. Entonces, si usted está dispuesto a eso, ¿sí?, examínese hoy de cuál es esa realidad. Porque si usted sigue las enseñanzas y las aplica y las vive, esa realidad que ahora está viviendo va a desaparecer, ¿sí? Va a desaparecer, va a quedar atrás. La realidad de Dios va a ser tan fuerte, tan poderosa en su vida, ¿sí?, que no va a querer volver a eso. Ajá. ¿Sí? Entonces, ¿sí?, ¿por qué estoy aquí? ¿Cómo llegué aquí? ¿Sí? Yo creo que usted y yo muchas veces nos hemos hecho esa pregunta: ¿cómo llegué aquí? ¿Sí? Cuando está viviendo una realidad en la cual construyó con madera, heno, hojarasca, y que finalmente se dio cuenta de los errores, dice: ¿cómo llegué aquí? ¿Sí? ¿Cómo es que estoy aquí, en este ámbito? ¿Sí? Como el hijo pródigo, ¿qué hago aquí? Con gente de la peor calaña. ¿Qué hago aquí? Disfrutando, ¿sí?, de un mundo sucio, de un mundo hostil. ¿Cómo fue que llegué aquí? ¿Sí? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Sí? La palabra realidad, para referirnos, usamos la palabra realidad para referirnos a nuestra manera humana de concebir el mundo que nos rodea, ¿sí? Entonces, ¿sí?, dice Romanos 7, versos 18 y 19: porque yo sé que el bien no habita en mí, es decir, en mi carne, porque el desear el bien me resulta fácil, pero no puedo ponerlo por obra, ya que no hago el bien que deseo hacer, sino al contrario, hago el mal que no deseo hacer, ¿sí? Entonces, regresando a la pregunta: ¿cómo llegué hasta aquí? Si descubrimos cómo llegué aquí, puedo encontrar una salida. Si yo descubro cómo llegué aquí, puedo encontrar una salida, ¿sí? ¿Sí? Y entonces poder salirnos de ahí, ¿sí? Entonces, nunca acepte realidades mediocres. Usted ha nacido para una vida de plenitud y de productividad en Dios, ¿sí? Es el ámbito para el cual ha sido creado, ¿sí?
y todo su ser clama por él. Yo creo eso, ¿verdad? Que en algún momento, por ejemplo, yo creo que Nabucodonosor, con el paso de los años, ¿verdad? Ya llegando al final del año, ¿verdad? Empezaba como a recobrar su entendimiento, empezaba como a recobrar, a despertar su conciencia, ¿sí? Y empezó a verse con las uñas largas, con el pelo crecido, sucio, andrajoso. Imagínense 7 años sin bañarse y conviviendo con las bestias. O el hijo pródigo. Nos dice la Escritura cuántos años pasó en esa situación, pero empezó a recobrar la conciencia. A recobrar la conciencia. Nabucodonosor, de que hay un Dios. Porque cuando le fue devuelto la razón, él dijo: ahora reconozco que hay un Dios que gobierna sobre el reino de los hombres. El hijo pródigo, cuando salió, cuando su conciencia despertó, ¿verdad? ¿Qué hago aquí? Hay una casa, tengo un padre, tengo identidad, soy hijo de un gran ser. ¿Sí? Empezó a recobrar su conciencia. Tengo una casa. Y se vive así. Y hasta el último de los jornaleros en la casa de mi padre come mejor que yo y viste mejor que yo. ¿Sí? Oramos porque nuestra conciencia se empiece a activar y podamos reconocer que hay un ámbito, que hay una casa, que hay un padre, ¿sí? Y que empecemos a salir de ese mundo que neciamente construimos, de esa realidad que neciamente construimos, ¿sí? Que entremos a su realidad. Es la invitación de Dios, que entremos a su realidad. Dios es real, ¿sí? Dios es real. Mira, ¿sí? No importa cuánto se esmere por convencerse de que ya no hay nada mejor para usted. Todo su ser seguirá clamando: Padre, oro porque sea el ser interior, el hombre interior, empiece a despertar, que empiece a clamar de que hay algo superior, una realidad en Dios mucho más grande. Que no te conformes, ¿sí? Eres hijo, eres hija. Hay una casa, tienes una identidad, eres hija, tienes un padre. Lo mejor está en el Padre, el creador de todo. Mira, ¿sí? Entonces, todo su ser seguirá clamando por una mejor vida, mejores ámbitos, mayor crecimiento, mayor plenitud y felicidad. Es decir, todo su ser clama por los ámbitos de Dios, ¿sí? Todo su ser clama por los ámbitos de Dios. No se trata de religión, se trata de una vida creciente, se trata de un volver, se trata de cuando usted y yo vamos volviendo a la casa de nuestro Padre, nos vamos despojando de todo lo que el mundo metió dentro de nosotros, ¿sí? Hasta llegar al encuentro de intimidad con el Padre, hasta sentir el beso del Padre en ti y en mí, ¿verdad? Y Él dice: mi hijo que estaba muerto, mi hija que estaba muerta, ha resucitado, ¿sí? Qué gran gozo cuando tú veas a Dios cara a cara, ¿sí? Cuando lo oigas cara a cara, cuando lo oigas hablándote, cuando sientas su abrazo. Sí. Una de las maneras en la que construimos nuestra realidad es en base a qué piensa la gente de mí, ¿sí? Mucha gente, ¿verdad?, construye su vida a partir de lo que la gente piensa de ella, ¿sí? Ajá. Hay gente que dice: a mí me importa poco lo que diga la gente, ¿sí? Pero son aquellos a quienes en realidad más les afecta el pensamiento de otros.
Preocuparse por lo que otros piensan de uno mismo es natural y altamente necesario para llevar una vida civilizada, ¿sí? No tiene que ver con estar obsesionado, averiguando y preguntando lo que otros piensan. Tiene que ver con la realidad que vivimos en un mundo observado por otros, ¿sí? Dice Génesis 2:25: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. El sentido de este pasaje es que ellos estaban libres de los pensamientos uno de otro. Ellos estaban totalmente libres de los pensamientos uno de otro, ¿sí? La sentencia, no se avergonzaban, significa que en su interior estaban completamente dedicados a los pensamientos de Dios, ¿sí? Ellos podían vivir tal como Dios los había creado y en la atmósfera que Dios había creado para ellos, ¿sí? Sin ningún tipo de prejuicio. Ajá. ¿Cuál cree usted que fue la primera reacción del hombre después de comer del árbol que no debía? Dice Génesis 3, verso 7: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. A partir de ese momento, el hombre dejó su libertad para someterse a una inevitable situación. Hay gente alrededor de mí y esa gente piensa. Es una manera de esclavitud, ¿sí? Cuando nosotros ¿sí? Hay gente alrededor de mí y esa gente piensa, ¿sí? Es una manera de esclavitud porque no podemos liberarnos por propia determinación. No podemos decidir que otros dejen de pensar. Podemos negar y menospreciar esos pensamientos, pero el efecto que eso tiene es contraproducente. Pero muchas veces lo que la gente piensa de ti y te lo dice, te saca de la realidad de Dios, ¿sí? Te saca de la realidad de Dios, ¿sí? Por eso tenemos que aprender, ¿verdad? ¿A qué es lo que piensa Dios de ti? Porque Dios piensa y piensa en ti. Sí. En un momento de la historia de Israel, ¿sí? Cuando estaban esclavos en Babilonia, ellos decían: seguramente Dios ya nos va a perdonar, seguramente Dios ya se olvidó de nosotros o está pensando cómo castigarnos por haber sido desobedientes. Jeremías había profetizado acerca de ese tiempo a 5 reyes, ¿sí? Y en medio de Jeremías surge: porque yo sé los planes, los pensamientos que tengo para ustedes. Ustedes están pensando mal. Yo no pienso lo que ustedes están pensando. Yo pienso planes de bienestar y no de calamidad. No te atrevas a pensar lo que yo pienso. Piensas que te voy a castigar. No te voy a castigar. En medio de todo eso estoy pensando en planes de bienestar, planes de salud, para darte un futuro, para darte una esperanza. Dios piensa en ti. Dios piensa en ti, Brendita. Dios piensa en cada uno de nosotros para darnos un futuro. Y piensa bien, ¿sí? Pero no nos atrevamos a pensar como ellos estaban pensando. Dios seguramente está planeando cómo castigarnos por todos nuestros errores. Sí. ¿Sabes? Es nuestro pensar el que nos obstaculiza.
Ya todo está solucionado. En Cristo Jesús todo está solucionado. En Cristo Jesús está tu plenitud de vida. En Cristo Jesús está tu salud. En Cristo Jesús está tu paz. En Cristo Jesús está todo. Cambia de manera de pensar. Dios piensa en ti. ¿Sí? Char, ¿me traes eso, por favor? Sí, sí. Ahí lo dejamos, ¿no? Seguimos de 8 días, ¿sí? Sí. Entremos en la realidad de Dios. Entremos en la realidad de Dios. Dios no va a entrar en tu realidad. Dios quiere que salgas de esa realidad. Que no te atormentes. Por favor, no te atormentes. Dios tiene planes de bienestar. Él piensa en ti, ¿sí? Padre, bendecimos este pan y este vino. Representa el cuerpo de Jesús. Llevó nuestras transgresiones, nuestras rebeliones las llevó en Él. Él fue castigado en lugar nuestro para darnos vida, para darnos salud, para darnos paz. Bendice este vino que representa la sangre del nuevo pacto, la sangre que está viva y latente delante de ti, para todo aquel que tiene fe y se acerca al ámbito tuyo. Lo primero que va a encontrarse es la sangre que habla mejor que la de Abel, que limpia de todo pecado. Comemos y bebemos entendiendo la sustancia, la esencia que hay tras todos estos símbolos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden pasar, por favor.